Universidad Católica de Chile Televisión presenta Reportajes del siglo, con la conducción de Mercedes Ducci. Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición de Reportajes del siglo. La semana pasada vimos la lucha de las mujeres por sobrepasar barreras que parecían infranqueables, límites que se suponían inamovibles. Por primera vez en la historia, en el siglo XX, mujeres y hombres se tomaron la calle para exigir sus derechos. Entre ellos, los obreros, que pedían dignificar las condiciones de trabajo con que comenzaron este siglo. Y estamos hablando de cosas tan simples como una silla, el descanso dominical o el derecho a vacaciones. Pero la fuerza que llegaría a tener ese movimiento sindical parecía inimaginable a comienzos de este siglo. Yo creo que la solución de los problemas de los trabajadores puede traer no solo la unidad de los trabajadores, la unidad de todo Chile, que yo la espero y con mucho optimismo. El primer trabajo de Tucapel Jiménez fue en Lavaderos de Oro. Tenía apenas 16 años. En 1951 comenzó su vida de trabajador público y de líder sindical. Durante 20 años fue dirigente de los empleados fiscales. Opositor al gobierno de la Unidad Popular, apoyó en sus inicios al gobierno militar. El 25 de febrero de 1982 fue asesinado. Junto con su muerte murió también el impulso de una gran organización de trabajadores. Se perfilaba como el único hombre capaz de aglutinar un gran frente de unidad. Ese fue su llamado a los trabajadores poco antes de morir. Con la muerte de Tucapel Jiménez terminó también una forma de sindicalismo que había comenzado en Chile con el nacimiento del siglo. Esta es la historia de los hombres que vivieron la lucha obrera, sus triunfos y sus fracasos. Hacia 1900, la cuestión social, la cruda realidad en que trabajaban y vivían los obreros, comenzaba a revelarse y a convertirse en una urgencia imposible de esquivar, sobre todo en el norte. La gente puede extrañarse de que la industria salitrera no haya dado poetas, no haya dado escritores, usted no encuentra. Pero es que para ser poeta en ese tiempo tendría que ser lo que se llama ahora poetas malditos. Cantarle a la muerte, cantarle a la tronadura que despedazó un hombre, o cantarle al viuda que quedó con un montón de chiquillos, o aquel que le visó el tren y le cortó una pierna, o el obrero que se cayó en cachucho y se quemó. ¿A eso le iban a cantar en una poesía? Don Víctor Condori nació en La Pampa. Su padre y su abuelo eran obreros salitreros. Creció escuchando las tristes historias del desierto. Repentinamente viuda, su abuela Elvira, mujer tenaz y trabajadora, se encontró sola con sus 3 hijos. Entonces, al fallecer el trabajador, la casa tenía que entregarla y irse. Pero el administrador, con un muy buen gesto, le dijo: alguien de la casa tiene que ir a trabajar. Y mi tío Julio, a los 7 años, empezó a trabajar en la industria salitrera. Los tiros que se hacían, unos tiros de 3 metros de ancho por un diámetro de 30 centímetros así, buscaban los niños más flaquitos se llamaban destazadores, y con un cordel los metían y los dejaban caer abajo. Entonces el niño, como conejo abajo, tenía que estar haciendo una taza abajo del tiro. Don Jerónimo Caballero conoció la vida de La Pampa a través de su abuelo y de su padre, trabajadores de toda una vida en el salitre. Más de 170 oficinas se encontraban funcionando a comienzos de siglo. Miles de obreros venidos de otros lugares, analfabetos la mayoría, trabajaban de sol a sol desentrañando la riqueza que escondía esta tierra. La Pampa imponía su rigor a quienes la desafiaban. El calor en el día era despiadado y por la noche el frío era intenso.
desde Pisagua a Taltal, de todas las caliceras, en mi cuerpo tengo sal hasta el día en que me muera. Don Guillermo Segarra nació en la antigua oficina La Palma en los primeros años del siglo. En su casa recibían a grupos de trabajadores que venían desde el sur, seducidos por un trabajo aparentemente bien remunerado que exigía a cambio lo único que ellos podían ofrecer: fuerza bruta. Porque el tipo tenía que estar todo el día primero sentado sobre una roca, una piedra, ahí con una garratita chica, con un machito que le llamaban combo, chiquitito, golpe, 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 hacer el hoyito. Ya una vez que hacía el hoyo, la rodilla que quería, él mismo lo cargaba con dinamita. Cargaba la dinamita. Cuando encendía la mesa, se levantaba a su sitio y decía, ¡tiro grande! Para que todos los que estaban cerca se retiraran de su sitio de trabajo a esperar la explosión acá. El padre de don Víctor Condori trabajaba así. Era un obrero independiente que debía procurarse su propio sueldo. Recogía el caliche, un corrector lo revisaba, seleccionaba al ojo lo que le servía y solo les pagaba por eso. En vez de dinero recibían fichas que solo servían para comprar en las pulperías o almacenes de la misma oficina. En otros pueblos, el valor de una ficha se castigaba en casi un 50%. Las fichas se abolieron definitivamente el año 24. En su mayoría, los salitreros eran ingleses que habían venido a hacer fortuna. Traían consigo la misma forma de capitalismo implacable que sufrían también los obreros europeos y norteamericanos. Los accidentes eran pan de cada día. Con frecuencia el obrero se caía en la batea donde se calentaba el caliche. Entonces a veces los tipos se caían ahí. Hay un accidente. Y el accidente quedaba ahí nomás. El obrero se cortaba una pierna en el tren y se la cortaba nomás. Yo conocí a José María Navarro. Le faltaba un brazo y la pierna esta le quedó tiesa. Era palanquero en el tren, pues no le pagó nadie. ¿Por qué? Porque no había legislación, la explotación era despiadada. Entonces el patrón podía echar al obrero cuando se le ocurriera. Ya te fuiste, se fue, voy. Pero también permitía que el obrero le dijera, ¿sabes qué más? No trabajo más, pues me voy. Aunque las condiciones de trabajo en las salitreras eran las más dramáticas, lejos de La Pampa las cosas no eran mucho mejores. Los vendedores de las tiendas pasaban todo el día de pie porque los locales no tenían sillas para evitar la holgazanería. Ninguna ley impedía la ilimitada extensión de la jornada laboral diaria. De cada 12 trabajadores, al menos uno era un niño. Hasta 1907, descansar un domingo era un privilegio que dependía simplemente de la gentileza de los patrones. Las mujeres recibían salarios que alcanzaban apenas para el arriendo de una pieza. En un espacio de 25 metros cuadrados llegaban a hacinarse hasta 21 costureras en interminables jornadas. Ya se habían creado las sociedades de socorro mutuo con artesanos y obreros que las financiaban con un aporte regular. Así al menos podían contar con una ayuda para paliar sus desgracias. Hacia 1912, estas sociedades contaban con más de 90.000 socios. Los más pobres en el escalafón social, peones y gañanes, recurrían a la beneficencia de la Iglesia Católica y de filántropos que abrían asilos, hospitales donde morir y casas de misericordia. Surgieron las primeras voces insinuando la humanización del trabajo y el reparto de las ganancias. En 1891, el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, hizo un ardoroso llamado a proteger y dignificar la vida de los trabajadores. Esto sirvió de inspiración para las primeras leyes sociales en Chile. En tono resuelto, una incipiente prensa obrera llamaba a la rebelión. La gran huelga de Iquique en 1890 plantó la semilla de profundos temores ante el movimiento obrero. Un diputado conservador de la época lo describió como la llegada a Chile de una plaga que tenía dañadas las entrañas a las sociedades europeas. Esas primeras manifestaciones terminaron generalmente con varios muertos. El 11 de diciembre de 1907, los hermanos Ruiz, obreros de la oficina salitrera San Lorenzo, pidieron una mejora en sus salarios.
Los apoyaron unos 30 trabajadores. Como el aumento se les negó, un improvisado grupo apeló a la solidaridad de las oficinas más cercanas. 3 días después, 5.000 trabajadores estaban en huelga. Abandonaron las oficinas para ir a Iquique a presentar sus demandas a las autoridades. Con sus gastados zapatos y sus rostros cansados, caminaron durante 36 horas siguiendo la línea del tren hasta llegar a la ciudad a 80 kilómetros de distancia. Las autoridades los mandaron a la Escuela Santa María. La manifestación organizó una comisión y una tabla de peticiones. Algo que paliara los accidentes. Por ejemplo, que colocaran barandas en los cachullos para que la gente no se cayera. Que se tomaran algunas medidas de seguridad industrial, podríamos decir en el lenguaje moderno. Reclamaban de que en las pulperías se colocara una balanza y una vara, vale decir 1 metro para poder controlar lo que se les vendía, que se les pagara en moneda de curso corriente a un jornal establecido de 18 peniques la libra. Los dueños de las oficinas salitreras pusieron como condición que los obreros volvieran enseguida a sus faenas y que dejaran un grupo para negociar. Temiendo ser burlados, los obreros no aceptaron. La noticia corrió como el viento por toda la Pampa y cada día se plegaron más y más trabajadores a la protesta. Entre ellos llegó don Jerónimo López Campillay, periodista e historiador, junto a su pequeño hijo. El testimonio que escribió fue heredado por su nieto. Y bajaron con mujeres también, porque las mujeres venían con sus maridos y algunas con niños. Muchos se venían a pie. La ciudad, con apenas 40.000 habitantes, denotaba un clima sombrío y expectante. El comercio estaba cerrado, tropas patrullaban día y noche. Los sectores pudientes miraban con temor un movimiento masivo en el que creían adivinar la mano agitadora de extremistas extranjeros. Desde Santiago, el presidente Pedro Montt mandó una comisión y buques de guerra. A los 8 días, los huelguistas ya eran 12.000 y seguían llegando más. Mi papá estaba en Alto San Antonio cuando tomó el tren con mi tío Julio, don Arturo, que siempre eran amigos de la casa, y ellos estaban en el tren para venir a Iquique cuando el maquinista desengancha la locomotora y los deja botados. Ellos indignados, echaban improperio contra este, pero el otro día saben lo de la masacre. O sea, el maquinista no quiso traer más gente para matar porque algún conocimiento debe haber tenido. La tensión aumentaba. Además de evitar el cobro de impuestos, la industria del salitre generaba el 50% de los ingresos del país. La huelga constituía entonces una amenaza tal que ameritó que se decretara estado de sitio. Las enormes presiones de la ciudad y del gobierno recaían sobre el intendente Carlos Sisman, quien ordenó el desalojo de la escuela. La tarde del 21 de diciembre de 1907, el calor pesaba sobre el cielo despejado de Iquique, tanto como la sombra de negros augurios. A las 3:30, el general Alberto Silva Renard dio la orden que pondría fin a las esperanzas de los miles de obreros cobijados en la Escuela Santa María. Cuadrillas de lanceros se encargaban de perseguir a los sobrevivientes. Dicen que una lanza atravesó a una madre boliviana y a su hijo, y que el sacerdote Martín Rucker recogió el pequeño cadáver, se paró frente al general y le pidió en nombre de Dios un alto al fuego. La Escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. A mi padre le cayeron una muerta encima, felizmente dice, no le alcanzó la lanza a él. A los que llegaron a reclamar, a los que fueron masacrados, se les echaba en carreta, porque no había camiones. En carreta, acá, pum. Cualquier cantidad de carreta. Si cuenta la gente en la época que la sangre corría por la calle, porque resulta que esa calle tiene una gran bajada por la calle Ceje para abajo, no, la calle La Torre.
de mucha pendiente. Y eso que era tierra, o sea que absorbe. Dicen que, según los testimonios, la sangre corría por la calle. Ahora que fueron miles, allí hubieron mujeres, niños, obreros, pero nadie preveía eso. A mí lo que más me impresionó de cuando lo leo así, se me corren las lágrimas de verlo aquí. Repusieron con la gente indefensa. No tenían ni piedra. Ni piedra. ¿Cuántos murieron esa tarde? Nunca se supo la cifra exacta. La tradicional lealtad entre el obrero y el patrón no sería la misma desde la matanza de Santa María de Iquique. Entre los muertos había quedado también la imagen del patrón paternal. Surgía ahora la del explotador. El patrón, por su lado, comenzaba a mirar con temor al trabajador. Este no sería el único desencuentro entre ambos. La revolución industrial no solo había cambiado la forma de trabajo y la estructura social en Estados Unidos y Europa, había dejado también en evidencia la pobreza en que vivían las masas trabajadoras, y había surgido también la posibilidad de superarla. Al abrirse las expectativas de una sociedad más móvil, más flexible, se abrían también los cauces de nuevos enfrentamientos entre las distintas clases. Con la proclama del Manifiesto Comunista, términos como alienación o explotación se habían convertido en banderas de batalla. El socialismo y el anarquismo aspiraban a obtener la igualdad y la liberación del hombre de las penas del trabajo por medio de la lucha de clases y de la abolición de la propiedad privada. La industrialización había generado en Chile una nutrida migración desde el campo a la ciudad, donde los obreros sobrevivían en condiciones precarias e insalubres. Las duras condiciones de vida y de trabajo ofrecían un campo fértil para las ideas revolucionarias que encontraban allí oídos atentos y espíritus desalentados. Los anarquistas postulaban cambios radicales desde la organización obrera. Los socialistas, en cambio, exigían beneficios al Estado. Su trabajo de artesano en una imprenta le permitió a Luis Emilio Recabarren leer a fondo las ideas revolucionarias que soplaban en Europa. En 1912 fundó el Partido Obrero Socialista. Influido por la Revolución Rusa, en 1921 fundó el Partido Comunista Chileno. Obreros del mundo unidos, la máxima que animaba su propuesta, encendería a los trabajadores del norte y del sur. Hacia la década del 20 existía una nueva realidad social, el movimiento obrero y sus organizaciones, como los primeros sindicatos espontáneos. El crecimiento de otras industrias como fundiciones y maestranzas generó que masas de trabajadores comenzaran a agruparse. La Federación Obrera de Chile, fundada en 1917, intentaba, según sus palabras, abolir el régimen capitalista, esclavizador de las mayorías. Aunque ya se había aprobado la ley de la silla en 1914, propiciada por el conservador Juan Enrique Concha, que permite a los trabajadores sentarse en el trabajo, no había señas de una real legislación laboral. Consciente del problema social, el miedo anidado en la clase dirigente acentuaba su desconfianza ante las manifestaciones obreras que inevitablemente terminaban en hechos de violencia. En 3 años se habían registrado más de 200 huelgas, una ola de paros cuyo momento más dramático fue la muerte de alrededor de 30 obreros a manos de un escuadrón policial en la oficina salitrera San Gregorio. La presión obrera y las intenciones de Arturo Alessandri de llevar a cabo reformas laborales se topaban con un parlamento inflexible. Con la intervención militar de 1924 se logró promulgar el primer conjunto de leyes sociales. Por fin se contaba con contratos de trabajo y con un seguro obrero obligatorio en caso de enfermedad o invalidez. Surgió además la posibilidad legal de organización sindical y la creación de cooperativas. Los beneficios, eso sí, se aplicaron en los sectores económicos con más recursos o políticamente más fuertes, como los marinos mercantes o los trabajadores de ferrocarriles. El nuevo papel benefactor del Estado implicó un crecimiento del aparato burocrático, aumentaron los gastos y los impuestos para financiarlos, mientras que la masa de empleados públicos crecería 6 veces en los 25 años siguientes. Progresivamente y atentos a su importancia, adquirieron mayor fuerza social y poder de presión para lograr mejoras salariales.
hasta que en 1943 crearon la Asociación de Empleados Fiscales ANEF. Otros trabajadores, en cambio, seguían rezagados. Don Juan Mejías tenía 17 años cuando entró a trabajar al carbón siguiendo los pasos de su padre. Aquí sufriría los rigores de un trabajo desprotegido. Trabajamos con zapatillas de cáñamo en esos años, con una charla que se hacían de goma. Entonces ahí trabajamos. En el Alberto yo trabajaba empelotado, con puro calzoncillo, casi que digamos, bolero que le llamamos. A mediados del siglo pasado, Matías Cousiño y Federico Schwager invirtieron su fortuna en las minas del Lote Coronel. Durante años, el carbón movió las industrias y el transporte de Chile. No había otro combustible. Generaciones de mineros extrajeron el carbón en un trabajo duro, riesgoso y mal pagado. Cientos de ellos sufrieron artritis, esclerosis, silicosis y reumatismo al internarse en los piques durante años en precarias condiciones. Afuera, Lota fue creciendo con las esposas y los hijos de los mineros que se instalaron en añosos pabellones. Nació una cultura en torno a una actividad que, sin embargo, estaba condenada a morir. Raquel Morales, esposa de don Juan, trabajó durante 10 años seleccionando el carbón entre las piedras en bruto o tosca. De pie, pues tenemos que estar en medio de las corridas, la de carbón y la de la tosca. No había baño, no había nada más que salíamos como mona con el polvo y si los mineros le blanqueaban sus puros dientes. La legislación social les permitió organizarse y formar sindicatos que lucharan por las necesidades de los obreros. Ese sindicato pretendían esos dirigentes luchar por los mejores frente de trabajo, porque así sentados salían día por medio cada 2 horas. Que asegurar los frentes de trabajo, asegurar las planchas donde trabajábamos nosotros, que se aumentaran los sueldos, el caucho de seguridad, un casco para zapatos de seguridad, punta de acero. Porque los pobres obreros que no se les cortaban los dedos, se les salían las uñas con la tosca, que yo veo mucha tragedia. Al ingresar a la mina de carbón, don José Gómez comenzó a formar parte de uno de los sindicatos más poderosos que tuvo el país, con 18.000 obreros. Los accidentes iban disminuyendo por la mejor capacitación de los obreros, pero la batalla por terminar con las largas jornadas aún estaba pendiente. En su comienzo los horarios de trabajo fueron de 12 horas, o sea, 4 horas de viaje más 8 horas de trabajo en el lugar de trabajo. Eran 2 horas de viaje, caminando, a pie, sin ninguna comodidad. Y después que llegaba al lugar de trabajo a las 7 de la mañana, porque si llegaba a las 7:05 de la mañana lo echaban para afuera, no lo aceptaban. Y después para su jornada de trabajo a las 3 de la tarde, en el primer turno. Y de ahí emprendía su regreso nuevamente hacia afuera. O sea, todos los días hacía más o menos 16 kilómetros de viaje. Hubo que esperar casi un siglo para que al minero del carbón se le reconocieran como trabajadas esas horas que demoraba en llegar al pique. La ley de la lámpara, recién en 1967, estipuló que el horario de trabajo comenzaba cuando el minero recogía su lámpara en la superficie y terminaba cuando la entregaba. Aunque la industria del carbón daba trabajo a miles de hombres, su aporte era cada vez menos significativo para la economía del país. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el consumo de carbón declinó drásticamente. Los primeros en cerrar fueron los yacimientos, donde la producción era más cara. La industria del carbón iniciaba un irreversible camino hacia su fin. Los sindicatos obreros presionaron con fuerza para evitar el cierre de la mina, tratando de mantener viva una actividad económica que, a pesar de su agonía, lo sustentaba. Ante el costo social y político que implicaba dictar su sentencia de muerte, varios gobiernos postergaron sucesivamente la amarga decisión de cerrar la mina. El movimiento obrero comenzó a fortalecerse, en parte por el surgimiento de la industria textil, la del acero, las manufactureras como Madeco y los servicios del Estado. Pero el impacto más profundo fue la creación de los sindicatos legales.
En 1936 había nacido la Confederación de Trabajadores de Chile a partir de la Federación de Obreros y de otras grandes agrupaciones de sindicatos. Uno de sus líderes principales fue Bernardo Ibáñez. Hasta 1946 la Confederación fue la central obrera mayoritaria del país. Pero fue entonces cuando las estrategias entre comunistas y socialistas se hicieron incompatibles. Vinieron los años iniciales de la Ley de Defensa de la Democracia y hubo una disminución de los movimientos huelguísticos. Hasta que en 1953 se creó la Central Única de Trabajadores. Entre sus fundadores emergió una figura protagónica, un empleado público profundamente cristiano que llevaba 30 años en la lucha obrera y que había fundado la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF. Se ha dedicado toda su vida a formar organizaciones en defensa de los trabajadores, sean obreros, empleados o campesinos, para que adquirieran una vida más humana y más digna. La elección de la CUT tiene una importancia extraordinaria en estos momentos. Creo yo que después de la fundación... Clotario Blest encabezó después varios movimientos por los derechos de los trabajadores. La vida de los trabajadores era de una miseria extraordinaria, ¿no? Los comunistas, que tenían experiencias previas de organización sindical, tomaron poco a poco el control de la CUT a través de representantes en su directiva. En su declaración de principios, la CUT postulaba la sustitución del régimen capitalista que divide a la sociedad en explotados y explotadores y el fin de la propiedad privada. Para la sexta convención de la Central Única, en el Consejo Directivo figuraban Mireya Baltra y Luis Figueroa era su presidente. La CUT es una organización que agrupa a los trabajadores. Las divergencias entre los comunistas que estaban por la vía legal y los socialistas por una vía más insurreccional comenzaron a hacerse notar. En julio de 1955, bajo la presidencia de Clotario Blest, la CUT llamó a un paro general para protestar por las alzas de precios. Fue la primera manifestación de la fuerza y la presión que podía ejercer el movimiento sindical unido en una gran organización. Una creciente inflación ahogaba al país. Los esfuerzos del gobierno de González Videla y el de Carlos Ibáñez por detenerla eran profundamente impopulares. En 1955, por ejemplo, los precios aumentaron en más de un 83%. La iniciativa de un plan estabilizador se estrelló con la oposición de empresarios, sindicatos y gremios. Un pequeño niño campesino aún no sabía nada de huelgas y sindicatos, el mundo del cual sería protagonista años más tarde. Observaba, eso sí, las condiciones de vida que imperaban en el campo donde trabajaban sus padres adoptivos. Y mi padre trabajaba de las 7 de la mañana a 8 de la noche. Era de sol a sol, como llaman la verdad. No era un trabajo esclavizante. Muchas veces yo creo que él trabajaba más de la cuenta. Era un obrero de confianza de los dueños del fondo que estaban a 2 cuadras de mi casa, las casas del fondo. Pero a él lo llamaban a cualquier hora. Le decían, mira, hoy anda a matarte un cordero, para esto que pucha, va a llegar la patrona esta noche, avisó recién, y no tenemos carne mañana. Y a las 9 de la noche andaba buscando un cordero en los corrales, lejos, y lo mataban anoche, lo carneaban anoche, y lo dejaban ahí. Mi papá siempre no tenía horario, siempre estaba ahí al pie del cañón, como decimos. Cuando terminó su servicio militar, Manuel Bustos decidió abandonar el campo e irse a la ciudad. Con sexta preparatoria cumplida, consiguió trabajo en la industria textil Sumar. Corría el año 1965. Yo era maquinista, que se llamaba, simplemente pegaba hilos en unas máquinas automáticas, que había que hacerlo muy rápido, porque era la que sacaba la bobina en ese tiempo para el telar. Era como la clave del paso para la tela. 3 años estuve estudiando mecánica industrial en la INACAP y ahí, cuando volví, me sacaban de mi maquinita estresante a ser ayudante mecánico de la misma sesión. Eran años de efervescencia. Los partidos políticos buscaban seducir a los obreros para ganar adeptos. Esa fue la década en que se ideologizó el sindicalismo, porque el Partido Comunista comenzó a ver como instrumento de lucha social la posibilidad también de un cambio político. El Partido Comunista funciona con cuadros, no le interesan 1000 obreros, una fábrica, le interesan 50, pero buenos, agitadores, con propuestas en el momento que pinche la gente. Y eso lo hacía bien, lo ha hecho bien. Se hacían reuniones, asambleas sindicales, por ejemplo, salía un vehículo, ¿no es cierto?, a la hora y
y empezaba a avisar, necesitábamos a todos los compañeros a reunirnos en la plaza de, nosotros le llamábamos la plaza de los aburridos aquí abajo, y ahí era el lugar, el epicentro mismo, donde se reunía la masa de todos los trabajadores del carbón para escuchar a sus representantes, a los hombres que iban a ser sus representantes. Y ahí, en aquella época, también llegaba don Salvador Allende y en una silla tan similar a esa, se paraba y le hablaba a la masa, a todos los trabajadores. Compañeras y compañeros, yo he sabido el sinsabor de la derrota no por mí. Desde 1955 en adelante se produjo una huelga general por año. Vendrían otras 6.000 entre 1961 y 1970. El 29% de la población económicamente activa estaba sindicalizada. Eduardo Frei recibió al país con una inflación de cerca de un 40% anual y con un movimiento sindical poderoso que insistía en los paros y las huelgas como formas de presión. Era un poder que parecía no tener contrapeso. Así lo experimentó en marzo de 1966. Ante un paro general del cobre que se extendió por 2 meses, decretó la reanudación de las faenas y nombró un interventor militar. Un grupo de obreros en desacuerdo se reunió en la sede del Sindicato de El Salvador. Militares desalojaron el lugar a la fuerza. Murieron 6 obreros. Frei acusó que los dirigentes habían llevado a un sector de los trabajadores a una verdadera rebelión contra la autoridad legítimamente constituida. Para la CUT, sin embargo, la política de mano dura del gobierno era una respuesta a los intereses de la derecha. En marzo de 1968 se declararon en huelga los profesores, los portuarios, el personal de correos y telégrafos, los trabajadores de LAN y los de ENAP. La oleada de huelgas generales de la CUT dificultó el programa económico que intentaba llevar adelante el ministro de Hacienda Raúl Sáez. Su decidida lucha contra la inflación duró apenas el mes en que se mantuvo en el cargo. Los trabajadores luchaban para alcanzar posiciones de poder en el gobierno y buscaban reivindicaciones a través de paros y huelgas. La alta inflación de esos años diluyó muchos de los logros sindicales. Se impuso entonces la idea de que los sueldos se reajustarían según el alza del costo de la vida. El gobierno de Frei Montalva y más tarde el de Salvador Allende no lograron mantener esa promesa, lo que agudizó las manifestaciones de descontento. Una economía con un crecimiento de no más de un 3% no consiguió satisfacer las demandas de los trabajadores sin producir inflación. Cuando los mineros no lograban su conquista que ellos pedían, se tiraban a huelga. La mina paralizaba. Y a veces querían venir a trabajar algunos para romper la huelga. Y ellos se les dio el nombre de plumiro, o sea, los rompehuelgas. Entonces cuando iban a la asamblea, ¿cierto?, por detrás de la espalda le tiraban harina cruda para saber que ese no estaba de acuerdo con lo que estaban luchando los mineros. Entonces cuando le tiraban la harina cruda por la espalda, después lo seguían y le daban una, casi lo mataban a mano. En 1969, Manuel Bustos encabezó la primera huelga textil. La empresa producía 3 turnos. El de la noche recibía un pago extra como bonificación. El segundo turno exigía el mismo pago. El segundo turno era harta gente, hemos sido casi unos 800 trabajadores. Y nos enganchó el primer turno, que no iba a ganar nada, incluso iba a perder. Pero la gente del tiempo era solidaria. Y enganchó, y yo me recuerdo de explicado, yo fui de los monitores que expliqué el por qué la huelga. Y lo otro que a ellos, les enganchamos a ellos, pedir la comida gratis. ¿Por qué tenemos que andar con comida? Si la empresa tiene un enorme casino, ¿por qué no nos va a hacer la comida en la empresa? Tuvimos 60 días en huelga. Para resolver la huelga que se hacía interminable, debió intervenir William Thayer, ministro del Trabajo de la época. Lo que yo puedo hacer es colocar un interventor y que declare un laudo arbitral, sin intervenir en la dirección de la empresa, por ningún motivo. Esos laudos eran inapelables. El empresario aceptó poner un casino de cargo de la empresa. Y enumerar la colación. Entrar, decía, plato de fondo, y fruta y café. Y 2 horas para el segundo turno. 2 horas de bonificación. De las 8 que pedimos. Yo dije, ya, pedimos 8, pero la idea es conseguir algo. A pesar de que los trabajadores sindicalizados eran una minoría, habían adquirido un gran peso político.
Hacia el fin de su mandato, Frei Montalva reconoció la dificultad de gobernar con un poder sindical fuerte donde existían algunos sindicatos privilegiados. De quienes durante décadas agitaron las banderas del pueblo. Tengo el derecho de sentir una legítima emoción. El gobierno elegido por los trabajadores y que prometía una verdadera revolución social tuvo que lidiar también con ese creciente poder sindical. Que mi nombre recorre la patria. En el mundo, las grandes industrias de fabricación en cadena con miles de trabajadores se transformaban en otras más pequeñas que elaboraban solo partes del producto final. En Chile, en cambio, continuaban las grandes empresas, sobre todo estatales, en las que Allende promovía incorporar a los trabajadores a la propiedad y en las decisiones. Yo soy un hombre, como cualquiera. El gobierno de la Unidad Popular impuso el control de los precios, la fijación legal de los salarios, el control del crédito, la profundización de la reforma agraria y la expropiación de las industrias, empresas y de la banca. Una empresa estatizada debe haber sido la joya en productividad, y era la joya en tontera, en flojera, en marcha. Y eso no era posible. Entonces no producíamos, ¿y quién nos iba a dar la plata? Entonces la plata salía de la caja fiscal para que nos pagaran, imagínense, eso es un error grave. Entonces bajamos la producción en un momento casi a cero. Durante el primer año las remuneraciones aumentaron en más de un 43% y para reactivar la economía se aumentó el gasto fiscal en un 70%. En donde concentrados camiones. Está sembrado de vehículos, de micros, de 865 camiones de todo el país. En octubre de 1972, el gremio de transportistas de carga declaró un paro nacional al que se plegaron el comercio detallista, la pequeña industria y algunos colegios profesionales. El paro es casi absoluto. Contaron con el apoyo de la oposición y el financiamiento de empresarios y de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. De solidaridad ante el atropello y el vejamen a que han sido cometidos los dirigentes del gremio de camioneros. 6 meses más tarde, 11.500 obreros del Teniente se declararon en huelga, demandando aumentos salariales que compensaran el alza del costo de la vida. La huelga duró más de 2 meses. Los mismos trabajadores que ayudaron a la elección de Allende contribuían ahora a su fin. El nuevo gobierno militar, hacia fines de 1973, se abocó a la tarea de estabilizar la economía. El país que ha buscado al trabajo de refuerzo para la economía. A pesar de las medidas tomadas, 1974 terminó con una inflación de un 369%. Los salarios reales seguían cayendo, la producción industrial no alcanzaba los niveles de antes del gobierno de la Unidad Popular y la tasa de desocupación era de un 9%. La gravedad de los índices económicos impuso la necesidad de combatirlos de manera frontal. Jorge Caguas, ministro de Hacienda en 1975, planteó la necesidad de una revolución económica. Se implantó un nuevo modelo de desarrollo que buscaba el crecimiento económico a través de la liberalización de la economía y la apertura al comercio exterior. El libre mercado exigía una reforma de las leyes laborales heredadas de un modelo de Estado fuerte y benefactor. En 1978, José Piñera, ministro del Trabajo, y Sergio de Castro, de Hacienda, acordaron el plan laboral. Fue una verdadera revolución en las nociones de sindicalismo que habían imperado hasta ese momento. Se estableció, entre otras cosas, la libertad de afiliación y de creación de sindicatos. Morían así las grandes organizaciones sindicales. El nuevo plan decretó que el Estado no intervendría en la vía sindical. Además, instauró la elección de los dirigentes, la votación de la huelga y la negociación colectiva por empresa y no por ramas de la economía. Después de 60 días de huelga, no se garantizaban los puestos de trabajo. La huelga perdió así gran parte de su poder de presión. El plan laboral lo que ha hecho es quitarle el poder a los sindicatos para paralizar Chile. Para muchos, el plan despojaba a los trabajadores de las conquistas logradas durante el siglo. Por otro lado, la dinámica de la economía llevó la defensa de los intereses desde la negociación masiva y general a la negociación por empresa. Nosotros queremos organización sindical, especialmente a la chilena, y como cada organización gremial... Tucapel Jiménez, quien había sido un opositor de la Unidad Popular y en sus comienzos había apoyado al régimen militar, incluso representándolo en el extranjero, se opuso tenazmente al modelo económico y al plan laboral. Ya había formado un organismo sindical disidente llamado el Grupo de los 10 y cuando fue despedido de Dirinco recibió el apoyo de dirigentes opositores y oficialistas. Su nombre parecía no tener contrapeso dentro de la dirigencia sindical y en medio del sindicalismo desmembrado por las nuevas leyes surgió como el único hombre capaz de aglutinar a todos los sectores sindicales, desde los transportistas de derecha hasta los mineros del carbón cercanos al Partido Comunista.
día de su asesinato, el 25 de febrero de 1982, se dirigía a una reunión en la Asociación de Empleados Fiscales ANEF con Manuel Bustos y Eduardo Ríos. Aunque fue perseguido y recibió amenazas de muerte, estaba organizando a los trabajadores para constituir un gran frente unido. Se había reunido incluso con el ex miembro de la Junta de Gobierno, Gustavo Lee. Las floristas de este lugar proceden a lanzar pétalos sobre el vehículo que lleva los restos mortales del que fuera presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez. Sin derecho a descanso dominical y con jornadas laborales sin límites, así comenzó este siglo para los trabajadores chilenos. Sus primeros intentos por cambiar esta realidad se recibieron con temor. Al avanzar el siglo, los partidos políticos se apropiaron de esta bandera de lucha. Lograron un poder difícil de imaginar hace 100 años. Un poder que los ayudó a conquistar la dignidad de su existencia como obreros. Y habiendo cambiado lo que parecía incambiable, habiendo alcanzado su lugar entre las grandes fuerzas que construyen este mundo, obreros y trabajadores habrán de buscar su lugar entre las voces y los ámbitos de un nuevo siglo que amanece. Esta semana, los trabajadores europeos marcharon pidiendo una jornada de solo 7 horas, algo que habría sido impensable a comienzos de siglo. Las condiciones de trabajo han cambiado radicalmente a fines del siglo XX. No solo fue por obra de las marchas y los movimientos sindicales, que sin duda fueron muy importantes. También cambió la empresa, se hizo más especializada y las nuevas tecnologías permitieron reemplazar gran parte de la necesidad de fuerza física de los seres humanos. Y eso, curiosamente, hizo apreciar más que nunca su capacidad creadora. Cuando regresemos, las figuras y los momentos que hicieron del deporte la pasión del siglo XX. ¡Igual que tú en la tribuna de prensa! El deporte partió en el siglo básicamente como una forma de llenar el tiempo libre. Poco a poco, la idea de competencia desplazó a la simple entretención. La pasión por el triunfo, la emoción de presenciar y celebrar los logros del esfuerzo humano, lo transformaron en un verdadero fenómeno de masas, contagioso y también millonario. Ya está la escuela militar en la cancha. Va a comenzar la Copa del Mundo 1962. ¡Empezó el Mundial! La multitud eufórica, pañuelos, cojines al aire, gritos. Comenzó como un sueño 4 años antes, la ilusión de un grupo de dirigentes que creyeron que sería posible traer una fiesta deportiva mundial a Chile. Se levantaron estadios, se mejoraron las carreteras y los hoteles, se vendieron miles de televisores, radios y abonos para los partidos. Nadie quería perderse esta fiesta en nuestro país. Algo grandioso, que conmovió a los políticos, conmovió a la vida social. Se rompieron todas las barreras ahí en el estadio, se sentaba el dueño de una industria con el más momento obrero y se arrastraban con los goles. Yo creo que el año 62 tiene una importancia vital. Después de haber salido airoso de encuentros difíciles como el disputado con la Unión Soviética, Chile se encontraba entre los favoritos. La derrota ante Brasil por 4-2 en semifinales le impidió a la selección disputar el título. Sin embargo, los hinchas no sucumbieron y concentraron sus esperanzas en el partido por el tercer lugar. Un momentito que aquí sigue el partido, minutos finales. Avanza Jorge Torres, tiene un claro, remata de Italia. Se jugó como se jugaba antes, o sea, al menos nosotros, con pasión, con esfuerzo, con voluntad, con sacrificio, y ganamos un partido que era casi imposible de ganar. Se va a iniciar el match a las 15 horas en punto. Empezó el partido. Entonces Chile terminó con 8. Usted sabe que terminó con 8. ¿Qué significaba el empate 0-0 como estaba? Jugar el alargue con 8 jugadores.
nosotros los relatores ya no teníamos voz para gritar y empujar a las casacas rojas. Y vino ese gol con un equipo desmembrado, porque estaba lesionado Jorge Toro. Jorge Toro era una momia, así, estaba vendado entero. Estaba por terminar el partido, faltaba 1 minuto, 2 minutos, no recuerdo bien. Y vi que la pelota estaba adentro, o sea, después fue una locura, o sea, todos abrazándonos, todos llorando. Fue extraordinario. ¡Gana terreno Eladio! ¡Se va acercando a la zona de castigo! ¡Tiene un claro! ¡Cerro que se llama! ¡Pega! ¡Justicia divina, amables oyentes! En sus inicios, el deporte estaba destinado a aquellos que tenían suficiente tiempo libre y dinero para estas actividades que marcaban la diferencia entre las clases trabajadora y acomodada. Pocos eventos deportivos eran bien organizados y las competencias se restringían a grupos de amigos y parientes. Los colegios comenzaron a dar cada vez más espacios a la actividad física, comportamiento que fue adoptado rápidamente por el resto de la sociedad. Pero fueron las figuras, los grandes deportistas, los que transformaron para siempre al deporte. Esta es la historia de una sana competencia, de reyes y reinas de la arena deportiva. Aquellas figuras responsables de convertir esta actividad en un fenómeno de masas. Son momentos de gloria, donde un hombre o una mujer logró o estuvo a punto de lograr lo que parecía imposible, encendiendo la pasión de multitudes. El 5 de agosto de 1928, el maratonista Manuel Plaza provocó la mayor explosión de entusiasmo deportivo que había tenido lugar en nuestro país hasta esa fecha, al conseguir la medalla de plata en la Maratón Olímpica de Ámsterdam. 30.000 personas ovacionaron a Plaza cuando llegó al país. 3 años más tarde, cuando Uruguay es el responsable de organizar el primer campeonato mundial de fútbol, se asoman los primeros signos del impacto popular que alcanzará el deporte. El torneo se desarrolló sin problemas hasta que llegó la final entre Uruguay y Argentina. Los anfitriones vencieron por 4-2. El feriado legal fue inmediato. Y mientras las celebraciones se esparcían por el pequeño país, los furibundos derrotados rodeaban la embajada uruguaya en Argentina. En 1936, Juegos Olímpicos de Berlín. Adolf Hitler, recién estrenado Führer, se luce con la ceremonia de inauguración más apoteósica de los Juegos Olímpicos modernos. Era la fiesta donde quería demostrar la superioridad que reclamaba para la raza aria. Pero no fue Hitler el protagonista del evento. Mientras él sufría en la tribuna, un negro del estado de Ohio levantaba los brazos una y otra vez para recibir el aplauso del público, que fue capaz de reconocer en él a uno de los más grandes talentos deportivos del siglo XX. El mundo entero vibraba con los récords de Jesse Owens, que batió en 4 días las marcas de salto largo, 100 y 200 metros planos y 400 metros con relevo. Se llevó 4 medallas de oro en los juegos que se suponía lucirían a la raza aria. Un año más tarde, una chilena llegaba a la cima del tenis femenino. Conocida cariñosamente como la ratita o la pequeña gigante, Anita Lizana ganó en el año 1937 en Forest Hill el Abierto de Estados Unidos, logrando el primer lugar del mundo en opinión de los cronistas que estructuraban el ranking. Bueno, y ahora Canal 13
se recibe oficialmente a Anita Lizana a la bajada al descender del avión. Anita, para todos los chilenos a través de Canal 13. Pero que estoy sin hablar de gusto. Muy emocionada. Estoy sin hablar de gusto. Muy emocionada, Anita. Sí, demasiado. ¿Cómo ha sido el viaje? La primera vez que vengo aquí, desde que me casé. ¿Qué tal? ¿Muchos recuerdos de Chile? Muchos recuerdos, pero es claro, tantos recuerdos. Siempre me he acordado de Chile. Bueno, aquí en estos instantes, Marlene Aren va a hacer entrega a Anita Lizana de un gran ramo de flores. Anita. Los últimos serán los primeros. Permítame abrazarla. Este modesto ramo en nombre de los deportistas chilenos, y créanme que es el día más glorioso de mi carrera deportiva. A mediados del siglo, el boxeo chileno vivió su mejor época con figuras que llenaban recintos. En los terrenos que más tarde serían destinados al Estadio Nacional, se enfrentaban Luis Vicentini y Estanislao Loaiza. El público estaba ansioso. Uno de los dos sería campeón de Chile. El Tani Loaiza no estaba para sorpresas. Se preparó para ganar y su decisión se aprecia desde el comienzo. Loaiza fue uno de los responsables de hacer del boxeo una actividad popular en Chile. La huella la siguieron otros grandes que mantuvieron la atención de cientos de fanáticos. Uno de ellos, el iquiqueño Arturo Godoy. Era un hombre muy corajudo y su potencia se basaba precisamente en eso, en la fuerza. No era un hombre eminentemente técnico, pero de un gran físico. Teniendo una estatura muy alta para la categoría pesada, tenía mucha velocidad. Y eso fue precisamente lo que embriagó al bombardero de Detroit cuando lo enfrentó. En 1940, Arturo Godoy protagonizó un combate inolvidable para el deporte nacional. En el Madison Square Garden en Nueva York, el pugilista chileno se enfrentó nada menos que contra el ídolo norteamericano y campeón mundial de peso pesado, Joey Louis. Tenía 10 años, o poco más, y vi a Arturo Godoy cuando recién empezaba su carrera. Y ahí Godoy peleó con un americano de color, Bill Jones, que lo ganó fácilmente, pero le propinó un castigo tan severo que Godoy terminó con sus pantalones rojos de sangre y eran blancos. Entonces me impresionó la valentía de ese hombre. Aunque no ganó en ese encuentro, Godoy se convirtió en una leyenda del deporte de los puños. No olvido aquel día de Arturo Godoy, que llegó donde llegó. Estuvo entre los primeros del ranking 10 años, no 15 días. Tuvo 10 años entre los 10 primeros Arturo Godoy. No lo olvido. Faltaba un minuto para las 6 de la tarde del 5 de febrero de 1949, cuando Alberto Lavallibel, montando en su caballo guaso, enfrenta su último desafío. Bate el récord mundial de salto de altura con 2 metros 47 centímetros. Hasta hoy nadie ha superado esa marca. En los 50, Chile vibraba también con los triunfos de Juan Manuel Fangio. El argentino fue 5 veces campeón mundial de Fórmula 1. Contaba con un pequeño grupo de apoyo, sin el respaldo que hoy tienen las grandes escuderías y sin la danza de millones que gira en torno a esta actividad, rodeada de glamour y champán. Hoy, entre los competidores, un chileno tratando de alcanzar a los mejores, Eliseo Salazar. Marlene Arens fue por años la mejor de Sudamérica en el lanzamiento de la jabalina. Con ese récord viajó a Australia para participar en las Olimpiadas. Obtuvo medalla de plata para Chile. Pienso que tuve suerte, porque yo creo que hay mucha gente que entrena y justo ese día no está bien, y yo justamente ese día me resultó y haber quedado delante de la campeona olímpica que salió cuarta, y tercera salió la campeona mundial. O sea que yo estaba, digamos, en la pelea estaban los peces gordos, como. Entonces me sentía que había sido un bonito triunfo. Otra de las figuras que hinchó el corazón de los chilenos fue Luis Ayala. A través de la radio, el país entero se emocionó con sus actuaciones para llegar 2 veces a la final de Roland Garros y su triunfo en el Abierto de Roma en el año 1959.
En los 60, los Juegos Olímpicos de Roma estrenaban la primera transmisión televisiva vía satélite y en nuestro país los clásicos universitarios emocionaban por su gran calidad y participación del público. Chile se estaba acostumbrando a la organización de eventos masivos y parecía capaz de todo. Durante 4 años intentamos realizar un mundial de fútbol. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Fueron las palabras de Carlos Pitbull, dirigente responsable de ganar la sede para el país. Los mejores seleccionados de todo el mundo llegaron a Chile y entre los deportistas uno de los más grandes, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. De origen humilde, Pelé basa toda su trayectoria en el talento, esfuerzo y su gran profesionalismo que lo convirtieron desde el comienzo en un ejemplo para los niños y la juventud. En Chile, nadie quedó indiferente. Pelé llevó a su equipo a ser 3 veces campeón del mundo. Era dueño de una habilidad sin par y explosivo para resolver jugadas frente al arco. El Rey jugó 20 años en los cuales su fama llegó hasta los rincones más apartados del orbe, donde siempre recibió la admiración de sus seguidores. Incluso en una expedición africana de su equipo Santos, el rey de Benín, a quien Susa II le ofreció como regalo a una de sus hijas vírgenes. Extasiado por los malabares del jugador, sonriente Pelé rechazó la oferta. Con la presencia del rey del fútbol y siendo los anfitriones, se consiguió la mejor actuación en el fútbol del siglo para Chile. Dejamos en el camino a los rusos y los italianos y se logró ese recordado 3er lugar. Nosotros teníamos mucha confianza en nuestros medios, por nuestra juventud, a lo mejor o porque éramos un poco irresponsables, porque nosotros pensamos que nosotros éramos los mejores y que los europeos especialmente no eran tan buenos para jugar al fútbol. A estas alturas del siglo, los deportistas se habían convertido ya en figuras admiradas e imitadas. Y son muchos los que logran traspasar los límites de la cancha. El Mundial del 62 llenó de fama a muchos de sus protagonistas. Pero el Mundial de Fútbol no solo cambió a aquellos que estuvieron en la cancha. Me cambió la vida con el Mundial del 62. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Por supuesto. Por ahí nos faltan los irónicos que dicen todos estos periodistas de antes se quedaron en el Mundial del 62. ¿Qué culpa tenemos nosotros que después Chile no haya hecho nada mejor ni dentro ni fuera de la cancha? Después de ese logro solo se ha hablado en Chile de triunfos morales, aquellos en que se estuvo a punto y donde el casi es recurrente. Pero hay excepciones. Y hay un sinfín de campeones del mundo que la juventud desconoce. Por ejemplo, los 2 equipos de pesca submarina que obtuvieron títulos mundiales. Fue en el año 71 y el 85. También están los tiradores, con Enrique Lira, campeón mundial en fosa olímpica, Jorge Jotare en esquí, campeones del mundo. Soy el más grande, decía en Estados Unidos Cassius Marcelo Clay o Muhammad Ali, que inauguró el concepto de ídolo del deporte, divo extravagante, en sí un espectáculo. Usted sabe lo brillante que soy. Yo no tengo que decirle nada de mi estrategia. De hecho, yo dejo que mi entrenador lo explique. Bundini, venga, dígale qué es lo que vamos a hacer. Vamos a flotar como una mariposa y picar como una abeja. Atractivo, talentoso y siempre polémico, no solo usó sus puños en el ring, sino que aprovechó su estatura de ídolo para distintas causas. Rechazó medallas de oro en protesta por el trato a los negros, arrastró a varios al Islam al cambiarse de nombre y de religión, Muhammad Ali, digno de alabanza en árabe, y se sumó a la polémica de Vietnam. Por negarse a combatir en esa guerra, debió renunciar a su título mundial en 1967 y fue a la cárcel. Por primera vez, un boxeador se convertía para muchos en líder de opinión. A Godfrey Stevens, una vez que ha recibido el aplauso, la simpatía y la admiración del público del Teatro Caupolicán. El 8 de febrero de 1970, a las 5 de la mañana, los chilenos que tenían televisor en sus casas presenciaron en vivo y en directo el combate entre el chileno Godfrey Stevens y el japonés Yoso Saiyu. Actué con tanta confianza en lo que yo estaba haciendo, que al final
yo sabía, yo terminé la pelea y yo quedé con la convicción de haber ganado. Ahora, nadie creyó en mí, ni tuve siquiera el apoyo suficiente para defender lo que sucedió realmente cuando yo dije, yo me resbalé, él no me golpeó. En el último round. Esta dudosa caída en el último asalto decidió la historia del combate. Fue decepcionante, creo, que tenía la mente puesta en la gente que estaba viendo eso a través de la televisión. Hoy Stevens es entrenador en Australia y aunque han pasado casi 30 años, aún recuerda su emocionante regreso a Chile. Había perdido, pero la televisión había hecho justicia con él. A fines de los 70 el boxeo seguía llenándonos de esperanzas. Chile se paralizaba cuando el osornino Martín Vargas se subía al cuadrilátero del Estadio Chile. Campeón nacional y latinoamericano de los Moscas, disputó 4 veces la corona mundial. Peleó contra el mexicano Miguel Canto, también con Yoko Buchiquien y el venezolano Betulio González. Yo relaté esa pelea. Creo que ahí, cuando se quebró la mano Martín y siguió peleando, ahí yo creo que si no se fractura los nudillos de la mano, yo creo que Martín saca por nocaut a Betulio, que es el campeón del mundo. No pudo caer Betulio con los 7 primeros rounds que le pegué, me quebré 8 dedos pegándole a Betulio. Traté de hacer lo mejor para que Chile tuviera un campeón del mundo. Lamentablemente salí cuando estaban los grandes. Miguel Canto, Betulio González. Me la jugué entera para darle un título mundial a Chile. Pero ahora, de todo corazón, se lo agradezco. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Aquí está Match Ball, el africano. Patricio Cornejo, vengo de Chile, soy jugador del equipo de la Copa Davis, soy el número 1 de mi país y me encantaría jugar su torneo. Por lo tanto, le rogaría que me dieran el hotel y la comida y $100, por ejemplo. Así se presentaba a los torneos internacionales Patricio Cornejo, uno de los deportistas más importantes de la década del 70 en Chile. Recuerda lo difícil que era seguir el circuito. Habla de un tiempo donde muy pocos accedían a los premios en dinero y los auspiciadores aún no entraban al negocio. Esos viajes que eran pero tremendos, donde uno prácticamente se quería dormir. Yo a veces me iba al baño a dormir, al baño, me ponía así en el lavatorio del baño, el lavabo así y descansaba. Entonces, cuando uno está jugando, uno dice, chuta, si no gano este partido, voy a tener que ir en tren. Si gano este partido, me voy en avión, me demoro 1 hora y media o 2 horas donde voy. Entonces uno ahí le pone pino. Jugando contra Guillermo Vilas, uno de los mejores del mundo, Cornejo estaba a punto de perder el partido por Copa Davis frente a Argentina. Entonces de la galería se paró un hincha que le gritó, Pato Cornejo, corazón de chileno. Más allá del corazón de chileno y del triunfo, yo creo que eso me marcó, pero buenamente. A lo mejor era lo que yo necesitaba, digamos, como esa palabra de apoyo. O muchas veces alguna persona necesita que lo incentiven. Entonces para mí, el grito de esa persona posteriormente me ayudó mucho a creer más en mí y sentir de que voy a hacer cosas grandes, digamos.
Haciendo dupla con Jaime Fillol, Cornejo logró grandes resultados para el tenis nacional. En el año 1976, el equipo chileno llegó a disputar la final de la Copa Davis en Santiago. Y aunque no se obtuvo el triunfo esperado, los tenistas se convirtieron en grandes figuras deportivas del siglo XX en Chile. Los italianos, los chilenos fueron derrotados, pero en fin. Jugó Pelé ese campeonato. Che, pero ¿se acuerdan de un chileno que la rompió? El mejor jugador del campeonato, ¿usted me escucha? Elías Ricardo Figueroa. 19 años, qué jugador. Así se promocionaba la Copa América en Uruguay, uno de los países más futbolizados del mundo. 5 de la tarde, sala de teletipos de Canal 13. La noticia llega desde Caracas en carácter de urgente y dice lo siguiente. El jugador chileno Elías Figueroa resultó electo por tercer año consecutivo como el mejor jugador de América. La elección la realizaron 18 periodistas deportivos de todo el continente, incluyendo uno de los Estados Unidos. Es un despacho directo de la DPA que ha llegado a nuestros teletipos hace apenas 10 minutos. Por eso quisiéramos preguntarle, ¿esperaba esta distinción por tercer año consecutivo? No, creo que uno cuando es una vez ganador ya se tiene que dar por feliz, como un hombre dichoso de haber conseguido algo así. 2 veces, cuando fue, bueno, me dejó mucho más. Ahora si fuera la tercera vez, ya sería como... Enfrenté a los mejores jugadores del mundo. Enfrenté a un Pelé, a Maradona, a Platini, a Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller, Bobby Charlton. Es decir, creo que enfrenté lo más ganado. Se ha perdido el barrio, se ha perdido esa alegría, la técnica, esa cosa que tú inventas, la creatividad en el fútbol se ha perdido, se ha hecho más mecánica. Invariablemente mencionado en el equipo de los mejores del siglo, Figueroa triunfó en Peñarol de Uruguay en los años en que era el equipo campeón del mundo. Y en Brasil le pidieron que se nacionalizara para jugar por su selección, después de haber obtenido el título con Internacional de Porto Alegre. En Brasil ningún equipo del sur de Brasil había sido campeón en la historia del fútbol brasileño, ni Gremio ni Internacional, y con un gol mío se clasifica campeón por primera vez el fútbol internacional y a su vez el fútbol del sur, el fútbol gaucho, como le llaman. Durante décadas, Elías Figueroa fue el capitán de la selección chilena de fútbol y tuvo el privilegio de jugar en 3 mundiales, el 66 en Inglaterra, el 74 en Alemania y el 82 en España. En todas las canchas donde jugó, salió con el aplauso del público que no faltó a su despedida después de haber jugado en Palestino y Colo-Colo. En los Juegos Olímpicos de Montreal, la figura es una niña de apenas 14 años. La rumana Nadia Comaneci consigue recibir la llamada puntuación imposible, el 10 de la perfección, aquella que nadie esperaba, ya que incluso ni el tablero electrónico estaba preparado para marcarla. El logro llena de orgullo al bloque comunista. La Unión Soviética y Cuba concentraron gran parte de sus recursos económicos en preparar figuras deportivas. Sabían que el deporte era en gran parte símbolo del poder de una nación y en plena Guerra Fría el mejor instrumento de propaganda. Así durante el siglo varios aprovecharon el escenario deportivo para hacer declaraciones políticas. Algunas tuvieron un alto costo para la actividad. En 1980, los norteamericanos repudiaron la invasión de Afganistán, boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú. Y el bloque soviético respondió 4 años más tarde con su ausencia en Los Ángeles. Ese poder de liderar las masas e incluso modificar su comportamiento ha sido aprovechado también por las empresas. En la segunda mitad del siglo, el deporte y principalmente sus figuras se convirtieron en el negocio que mueve más dinero en el mundo. Los auspiciadores visten a los deportistas con sus etiquetas y nunca sobre espacio. El triatlón que llegó a Chile en los 80 en busca del hombre de hierro tuvo siempre el apoyo de la empresa. El chileno Cristian Bustos se sintió atraído por el desafío a la resistencia. A fines de los 80 ganaba todas las competencias nacionales y en 1993 logró el segundo lugar en el Ironman de Hawái, la prueba más importante para los triatletas. Un año después,
después, un accidente en Argentina pareció acabar con su carrera. Me atropelló y siguió avanzando. Y la bicicleta quedó enganchada, atascada en el chip, y yo a su vez quedé enganchado en la bicicleta. Sentí miedo y yo pensé que me moría en ese minuto y me daba mucha pena morirme muy lejos de mi familia. Los que creyeron que este era el fin no dejaron de sorprenderse cuando Bustos siguió cruzando la meta con los brazos en alto. Fue pero una sensación, no sabía si reírme, ponerme a llorar en ese momento, pero realmente fueron momentos maravillosos. La gente no lo podía creer. El chileno había derrotado a los mejores del mundo. En el año 1986, Hans Gildemeister fue elegido el mejor doblista del mundo junto al ecuatoriano Andrés Gómez. Gildemeister, el biónico, en la senda de Ayala, Fillol y Cornejo, consiguió para Chile lugares importantes en las competencias de Copa Davis. Colo-Colo se preparó para la codiciada Copa Libertadores de 1991 de la mano de Milko Josic, entrenador croata que impuso un estilo revolucionario en el fútbol chileno basado en el sacrificio y en la mentalidad ganadora. El partido clave se disputó con el poderoso Boca Juniors de Argentina. Nada tenía Colo-Colo, que llegó a la final el 5 de junio en el Estadio Monumental frente a Olimpia de Paraguay. 3-0, y Chile dejaba por primera vez aquí el trofeo más importante a nivel de clubes en América. Se acabó de paso el cantito que siempre dedicaban a Chile uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileños. La copa, se mira y no se toca. Son las 10:15. 10:15. Es un día 15 de mayo. Mayo es un día maravilloso. Viejo amigo, te felicito. Te felicito. Un triunfo total, absoluto y categórico para Chile, weón. Nunca más weón a media. Chile en la cumbre del Everest. Ese día, Cristian García Huidobro alcanzó la cumbre del Everest por la llamada Ruta Imposible. El equipo liderado por Rodrigo Jordán se convirtió en la primera expedición sudamericana y la segunda del mundo en alcanzar la cima por esa ruta. El deporte está hecho de emociones, de logros y de derrotas, de alegrías y decepciones. Así lo saben en Brasil. Acostumbrados a reír, despidieron con pena a uno de sus ídolos. En 1994 se vivió una verdadera catarsis colectiva cuando murió Ayrton Senna, uno de los más grandes haces del volante. Poco antes de la carrera advirtió: la pista es muy resbaladiza, muy peligrosa. Es un circuito de alta velocidad al que le faltan vías de escape en muchos de sus puntos. El mundo aún llora al ídolo brasilero Ayrton Senna. La histeria cundió en Sao Paulo a medida que más de 2 millones de personas salían a la calle para ver pasar sus restos. Ese año, Marcelo Ríos recién entraba al circuito profesional. A los 17 años había conseguido el primer lugar del mundo del tenis juvenil. Ahora estaba en el 494 del ranking ATP y estrenaba su raqueta de profesional. Muy pronto, Ríos demostró lo que había aprendido. Talento más sacrificio y disciplina eran una fórmula segura. A cualquier persona le cuesta un mes en aprender, él a lo mejor en 2 horas. Es una persona que lee y anticipa muy bien lo que pretende su contrario, en este caso, su rival. Para mí es un virtuoso, tiene esa facilidad, digamos, un jugador realmente que nació para ese innato, digamos. En marzo de 1998, Marcelo Ríos se enfrentó a Andrea Agassi en el torneo Lipton. No solo jugaba el partido, sino la posibilidad de ubicarse en el número 1 del ranking ATP. Seguido por millones a través de la televisión, el chino venció y consiguió ubicarse en la cima del tenis mundial. Me siento bastante orgulloso que la gente pueda celebrar por un chileno y más que ser un... Fue número 1 4 semanas, pero la euforia colectiva convirtió a Ríos en héroe nacional. Nosotros es un honor recibirlo hoy día aquí en La Moneda y testimoniarle nuestro afecto y en representación de todo el país por este gran triunfo deportivo. A fines del siglo, 2 futbolistas acaparan la atención de los chilenos. Después de mostrar su talento en Chile y Suiza, Iván Zamorano fue al Real Madrid, donde demostró su capacidad de deportista de
alto rendimiento, sometido a las exigencias máximas. Fue goleador y figura. Marcar el gol que valió la Liga al Real Madrid fue algo maravilloso, fue algo hermoso. Y así como Valdano fue honesto al decirme que a lo mejor no iba a contar conmigo el año, también fue honesto al decir que Iván Zamorano fue la bandera del equipo, fue el hombre más importante que tuvo el equipo durante todo el año y eso me enorgulleció, ¿no? Como otros deportistas, Zamorano es ahora una imagen que trasciende su mero talento deportivo. Ayuda en forma pública y privada a quienes más necesitan. Sus preferidos han sido los niños. Por esa razón, a fines de 1998, la UNICEF lo nombró Guardián de la Infancia. Otra figura nacional, esta vez desde un humilde barrio de Temuco, saltó a la fama para conquistar elogios y fortuna en canchas extranjeras. Marcelo Salas Melinao se distinguió siempre por ser un goleador con clase. Se destacó primero en la Universidad de Chile, donde la prensa comenzó a hablar de sus certeros tiros al arco. El matador firmó con el equipo argentino de River Plate por casi $3 millones. Como delantero de ese equipo, vivió su momento más glorioso en 1997. Con sus goles, River gana la Supercopa. Yo en este momento estoy representando a todo el país y bueno, estoy muy feliz de hacer buenas actuaciones para sentirme orgulloso y ellos se sientan orgullosos de mí también. Camino a Francia 98, se unió al talento de Zamorano y Salas, regocijando a los hinchas y consiguiendo después de 15 años la clasificación de Chile a un mundial. Igual que tú en la tribuna de prensa, me miran todos, me dicen, el chileno señor, había chica, nadie lo marcó, del lazo que lo miren con amor, porque ese será su nuevo goleador, su nombre es Marcelo, compañero para 48 minutos, Chile, Chile, grande Chile, grande matador. El deporte termina el siglo XX convertido en la actividad comercial más lucrativa del mundo, culpable de una pasión capaz de unir gloriosamente y de dividir trágicamente a multitudes. Por obra de la tecnología, del desarrollo de los medios de comunicación y del esfuerzo cada vez más profesional de los atletas, el deporte dejó de ser para siempre un mero pasatiempo. Los hombres que consiguen victorias son hoy ídolos de niños y jóvenes, personifican el sueño de muchos de vencer barreras sociales y convertirse en seres queridos. Aunque a veces los rodea la polémica, son seguidos por su esfuerzo, su trabajo en equipo, su tenacidad y disciplina. Hombres y mujeres talentosos, carismáticos, esforzados, la figura que hicieron crecer el deporte como jamás nadie imaginó. El deporte fue de muchas maneras el espejo de este siglo. Reflejó los sueños de miles de niños y las pesadillas de otros tantos demagogos. Nos mostró lo más noble y lo más bajo de nuestra naturaleza. Pero sin duda, para la mayoría, ha sido la principal fuente de placer y de evasión. Sus figuras enriquecieron nuestras vidas y nos entregó héroes cuando más falta nos hacía.